Empezamos y lo hacemos como siempre con la entrevista. Hoy nos acompaña Alberto Ares, que es sacerdote jesuita. Actualmente es el coordinador adjunto del Servicio Jesuita a Migrantes y director del Instituto Universitario de Estudios sobre las Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas, padre Alberto. Un gusto estar contigo en el programa. ¿Qué tal estás? Pues bien. En esta semana, ¿no?, que celebramos la jornada de migrante y refugiado en la Iglesia, pues también con ilusión, mirando, ¿no?, hacia el futuro. El domingo que viene Exactamente. Y el lema a mí me ha gustado mucho, porque pone como ejemplo a Jesús. ¿Cómo se plantea, cómo se organiza, cómo se piensa una jornada como esta? Bueno, yo creo que lo que hace la Iglesia es mirar la realidad que vivimos actualmente, ¿no? Y mirarla desde el prisma del Evangelio y de Jesús. Y en nuestro contexto, el contexto que vivimos ahora, la realidad de los desplazados, ¿no?, en el mundo es un gran drama. También con todo lo que estamos viviendo de la pandemia hace que estos colectivos sean cada vez más vulnerables. Entonces, creo que desde ahí es desde donde hay que leer este mensaje que el Papa Francisco nos lo ha puesto ahí en el centro, también con los 4 verbos, ¿no?, que todos conocemos. Sí, que hablaremos de ellos después también. Claro, viendo a Jesús que tuvo que emigrar y que tuvo la obligación de huir siendo un niño, claro, todo este tema va de siempre. Siempre ha habido emigrantes, siempre ha habido la necesidad de huir de una situación, de otra. ¿Es hoy un tema que es importante en la sociedad nuestra? Bueno, yo creo que sí, es un tema importante. A nivel mundial hay más de 1.000 millones de personas que están en movimiento o que estamos en movimiento. 1.000 millones. De ellos, más de 270 millones son migrantes internacionales, es decir, que cruzan fronteras, porque los otros 700 y pico, aunque son migrantes internos, a veces se mueven, se desplazan en casi continentes o subcontinentes como la India, como China, como Rusia, ¿no? Hablamos realmente de muchas personas. Nuestra realidad también, como pueblo de Dios, también se construyó, tú mismo lo decías, ¿no?, con Jesús, pero el Éxodo, muchas de las cosas que estudiamos y que sabemos, si lo miramos con esos prismas, también nos damos cuenta que somos un pueblo de migrantes. Claro. Esto, de hecho, claro, nosotros pensamos, España es como la puerta por donde vienen de Latinoamérica o de África a Europa, pero realmente las migraciones se dan incluso en África. O sea, en África es también un país que recoge muchos migrantes y hay mucho tránsito de personas. Exactamente, y de hecho en África, además de venir de otros continentes, más del 80%, el 85% de las migraciones que hay en el continente africano son internas, dentro del mismo continente. Solo un pequeño porcentaje sale fuera y de ese pequeño porcentaje llegan a Europa. O sea, cuando vemos las imágenes en el Mediterráneo, en el fondo son a veces ciertamente engañosas, porque los grandes números de desplazados no llegan a Europa. Se quedan en el propio continente o van también a otros sitios. Sí, señor. Pues vamos a profundizar un poco más viendo lo que opina el Papa Francisco en este tema de las migraciones. Él está siempre muy involucrado en este tema. Para eso contamos con la ayuda inestimable de Irene Pozo. Muy buenas, Irene. ¿Qué tal, José María? Como dijo el Papa este pasado domingo, continuamos en salida para abrir horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales. El incendio que se producía hace unos días en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, en Grecia, donde miles de personas, entre ellas familias con niños y ancianos, perdieron lo poco que tenían devorado por las llamas, nos recuerda una vez más la falta de voluntad de Europa en materia de inmigración. Hace unos días el Papa expresaba su solidaridad y cercanía con todas estas personas que un día se vieron obligadas a huir en busca de un futuro. Recordemos que el Santo Padre visitó precisamente este campo en el año 2016 y en aquella visita a Lesbos además firmó una declaración conjunta con el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Arzobispo Hieronymus de Atenas para garantizar una acogida humana y digna a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Europa. Y es que ese viaje marcó al Papa de manera especial. Está claro que la cuestión migratoria es uno de los pilares de su pontificado, algo que le preocupa desde el comienzo. Fijaos que su primer viaje fuera
embajada del Vaticano fue a la isla de Lampedusa, puerta de entrada a Europa para muchos inmigrantes y lugar también de referencia de este drama. Pues bien, en esta semana, donde celebramos en unos días la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, se pone de manifiesto una vez más el lema elegido para este día por el Santo Padre, como Jesucristo, obligados a huir. Un mensaje centrado en el cuidado pastoral de los desplazados internos, que según informaba la Santa Sede, hoy en día suman más de 41 millones de personas en todo el mundo. Pues sí, Irene, muchas gracias. Sí que es verdad. La verdad es que todo esto que ha pasado en Lesbos y eso nos ha despertado un poco la conciencia de la situación. ¿Cómo es la vida de estos refugiados en esos campos de refugiados? ¿Cómo es? ¿Son lógicos que existan estas instituciones? ¿Están bien? ¿Cómo se les defiende ayuda a la gente que viene? Los campos de refugiados son una respuesta de emergencia ante una situación pues muy dura, normalmente de violencia. Seguramente muchos de los campos que recordamos son los campos de refugiados en África, después de las grandes masacres en los Grandes Lagos o en otros sitios en Asia. Incluso, ¿no?, de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no?, vimos, ¿no?, algunos de estos. En el contexto, por ejemplo, de lo que hablábamos en Lesbos y en estas imágenes, lo que se ve es un gran drama. Y más en ese tiempo de pandemia, donde las situaciones que se viven en muchos de estos campos son muy duras, donde no se puede tener aislamiento, ni un confinamiento, ni situaciones sanitarias. De hecho, por ejemplo, el viernes pasado, el SJM España, el Servicio Jesuita de Migrantes, sacamos un comunicado quejándonos por esto que está ocurriendo. No puede ser que seamos tan insolidarios, ¿no? Y también poniéndonos al servicio de pues nuestra red de comunidades de hospitalidad en España, pues para acoger, ¿no? Creo que la Iglesia Católica pues ha hecho un esfuerzo grande, las comunidades de San Egidio, el Servicio Jesuita de Refugiados en muchos rincones, ¿no? Pero creo que los campos de refugiados tienen una misión, que suele ser una misión de emergencia, pero lo que el Papa Francisco nos dice es que hay que acoger, promover, ¿no?, proteger e integrar. Y ese cuarto verbo lo tenemos que tener muy presente. Y has mencionado un poco pues la comunidad de San Egidio, también vosotros los jesuitas, ¿cómo lo lleváis? ¿La Iglesia se involucra en estos temas? ¿Está en esos sitios, en esos centros de atención donde se están acogiendo a gente? ¿La Iglesia se hace presente? ¿Está aportando algo? ¿Qué aporta la Iglesia? Bueno, aporta muchas cosas. Creo que, bueno, en casi todos los campos de misión, las iglesias, voy a decir, tienen un papel fundamental. En muchos de ellos son como el último recurso, bueno, pues allí donde nos llama Jesús, ¿no?, a estar en las fronteras, ¿no?, en las periferias, y es la Iglesia muchas veces, tanto en hospitales como en los campos de refugiados, como los mismos misioneros en tantos lugares, donde están dando una respuesta grandísima. Incluso dentro de nuestras fronteras, que parece que la Iglesia a lo mejor no está, o algunos se podrían creer, más de 800.000 personas en España son atendidos, migrantes y refugiados, por las instituciones que dependen de la Iglesia Católica. Qué impresión, qué barbaridad. Bueno, son muchos los que se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia habitual, convirtiéndose en desplazados internos en muchos casos. En el año 2019, por ejemplo, se registraron 33,4 millones de nuevos desplazamientos. Bienvenida, Glaisis. ¿Cuáles son esas principales causas por las que tienen lugar estos desplazamientos y de cuántos estamos hablando? Muchísimas gracias, José María. Hablamos de un tema muy importante y aunque parezca increíble, actualmente hay más de 50,8 millones de desplazados internos en todo el mundo y son varios los motivos por los que estas personas abandonan sus hogares. Por un lado, los conflictos armados que obligan a huir a 8,5 millones de personas, que representan un 25%. Y por otro lado están los desastres naturales, por los que 24,9 millones de personas huyen de sus hogares, un 61%. Y estos datos que vemos, a pesar de verlos así en números, representan una realidad sufriente para millones de hombres, mujeres, niños, familias que reclaman una respuesta inmediata. Y este es otro de los desafíos que asume la Iglesia por y para quienes viven en las periferias existenciales y en situaciones de peligro concreto. Por eso su respuesta se manifiesta en 4 verbos: acoger,
con compasión y brindando hospitalidad, proteger de manera especial a aquellas personas que sufren por situaciones concretas que han vivido, promover haciéndoles partícipes de esos programas de protección social e integrar, que se sientan parte de las comunidades de acogida y con el cuidado espiritual necesario que requieren. Y esta es la manera que concibe la Iglesia para hacer frente a esta situación real, aunque poco visibilizada, y para la que se necesita un trabajo conjunto y coordinado de todos. Como Jesucristo, obligados a huir. Y luego pone esos 4 verbos que ha mencionado Glaisis, que son claves en todo lo que predica el Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. Un cristiano de bien, los que nos están viendo, los que nos escuchan ahora mismo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para acoger, proteger, promover e integrar y sentir como nuestro este problema? Bueno, creo que lo primero es ponernos al servicio, conocer la realidad. Yo creo que ahora mismo tenemos pues muchos medios. A un cristiano de nuestras parroquias, por ejemplo, aquí en España, pues hay muchos documentos. Hay una red que se llama la Red Migrantes con Derechos, donde estamos pues Cáritas, donde está la Conferencia Episcopal, toda la CONFER, ¿no?, la Confederación de Religiosos y Religiosas, Justicia y Paz, y desde ahí tenemos muchos documentos, muchas cosas, mucha sensibilidad. Estamos sacando una campaña, justo ahora que lo dices, que se llama Más Hospitalidad. Bueno, eso sería muy importante. Y lo segundo, que yo creo que también es vital y aparece en los 4 verbos, es ponernos al servicio dentro de nuestras comunidades. Hay mucha gente, aunque muchas veces está invisibilizada, que está colaborando, está formando redes de hospitalidad. De hecho, te comentaba, los jesuitas en España, pero también otras instituciones de la Red Migrantes con Derecho, estamos cada vez tejiendo más redes de comunidades de hospitalidad donde vivimos, a veces religiosos, religiosas, con migrantes, pero familias, lugares donde realmente no solo hay un proyecto de techo, sino donde se puede vivir juntos y tener un proyecto común. Yo creo que todos los cristianos y cristianas de a pie, pues deberíamos conocer un poco más esta realidad, porque todos sabemos que todos somos migrantes y en nuestras familias esto ha ocurrido ahora, hace unos años y ocurrirá en un futuro. Veo ahí encima de la mesa que hay un proyecto, hay un trabajo elaborado, que habéis elaborado, que yo creo que es importante, que lo habéis hecho desde la Universidad de Comillas, ¿no? Un estudio que yo creo que es interesante. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que es interesante conocer este estudio. Se titula así: Un arraigo sobre el alambre, la integración social de la población inmigrante en España, y en el fondo de lo que estamos hablando y queremos poner el foco, que en nuestro país más de un 16% de las personas que viven en nuestro país son población de origen inmigrante. Vemos muchas veces las imágenes en la frontera y nos creemos que esos pequeños números que llegan pues son un problema, pero realmente es la gran oportunidad de que casi 8 millones de personas que viven en España que se quieren integrar, y de hecho que nuestro estudio junto con Cáritas lo demuestra, que más de un 90% de la población de origen inmigrante se siente como dentro de un proyecto, y más de casi un 80% dice sentirse, ¿no?, arraigado. Esos son elementos muy importantes. Es verdad que en el estudio y en el libro, y os invito a que lo podáis leer, ¿no?, dentro de la colección Foessa, de lo que hablamos también es que nuestra población de origen inmigrante tiene unos matices muy claros. Se ha ido feminizando, o sea, hay más mujeres cada vez más jóvenes, y personas que están aportando para que nuestro sistema, vamos a decir, de la seguridad social, de bienestar, pueda existir, nuestras pensiones, nuestra sanidad. Ellos están sosteniéndolo de una manera especial. Y no lo estamos diciendo solo de palabras, sino lo estamos diciendo con datos y con estudios. A mí me ha sorprendido, tengo que reconocer, lo poquito que he leído de ello, el resumen que he leído, me ha gustado, porque además, pues no es por nada, parece como que España ha sabido acoger y que sabe aceptar esa situación, ¿no?, y esta gente, me parece. Sí, así es. Creo que como todos necesitamos también, ¿no?, y tenemos cosas pendientes. Claro. Necesitamos también tener políticas de integración, como decíamos al inicio, cada vez más integrales, pero creo que también es bueno decir que hay muchos elementos que en nuestra sociedad están a favor de toda esta realidad, que tenemos que seguir trabajando, y que en los temas de convivencia e integración no nos podemos dormir,
porque llevamos unos últimos años donde hay mucha dificultad para implementar buenos programas dentro de nuestra sociedad, y creo que ahora mismo, ¿no?, que se firmarán que saldrá dentro de pocos días el nuevo pacto, ¿no?, para las migraciones y el refugio en Europa, y nuestros presupuestos y todas estas cosas en España. Creo que es un buen tiempo para tomar a estos 4 verbos y este estudio en cuenta. Bueno, esto ha sido un aperitivo. Muchas gracias, padre, por ponernos al tanto un poquito de esto. Ya tenemos que despedirnos, tenemos más cosas, pero muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, un gusto siempre poder compartir.